Buenas noches, bienvenidos a Conexiones con William Meléndez en nuestro segundo programa. Saludos a nuestros televidentes de la zona oriental del país en general, que nos ven por cable y desde luego quienes nos sintonizan a través del internet en el www.tvocanal23.com. Su participación es importante y puede hacerla a través de nuestras redes sociales, sobre todo, particularmente a través de Twitter, nuestra cuenta wmeléndez19 o TVO Canal 23. Nuestro invitado de esta noche, Paolo Luers, periodista muy reconocido en el país, destacado, entre otras cosas, por las cartas de Paolo Luers que publica en el diario de hoy. Pero bueno, en el contexto actual también con un poco más de connotación por su papel en el pasado como mediador de la tregua entre las pandillas y una situación que se ha generado últimamente en los últimos días y es las detenciones recientes de un grupo de funcionarios, empleados o ex empleados de centros penales y especialmente el caso muy particular de Raúl Mijango, mediador de ese proceso. Pero no hablaremos solo de la tregua, también haremos un repaso sobre el estado del país en el contexto del segundo aniversario de gestión de la administración de Salvador Sánchez Serén. Queremos agradecer entonces a Paolo que nos acompaña. Buenas noches, Paolo, bienvenido. Bueno, primero felicidades por el nuevo programa, éxitos, y gracias por ser uno de los primeros invitados. Bueno, perfecto, Paolo, tenemos mucho de qué hablar. Comencemos con la parte, justamente, que es lo que ha generado mucha polémica, mucha controversia, y claro, tiene que ver, en el centro de esto está la vida de las personas en este país, ¿no? O sea, el tema de los homicidios, la violencia en general. Yo quisiera, Paolo, que para comenzar nos pudieras definir un poco cuál fue el papel tuyo realmente dentro de todo este proceso que se dio de la tregua entre las pandillas. Porque, o sea, ¿cómo se define tu papel? ¿Mediador, facilitador, impulsador? Porque sabrás tú que los detractores tuyos hablan de, incluso hasta de protector de las pandillas y ese tipo de calificativos. Pero bueno, me gustaría que nos plantearas esto. Bueno, yo no estuve desde el muy inicio, cuando se generó la tregua como tal, el acuerdo inicial que Raúl Mijango y Fabio Colíndez mediaron entre las principales pandillas. Yo todavía no estaba metido. Yo me metí cuando la cosa fue destapada en público y todo el mundo se preguntaba qué está pasando ahí. ¿Te llaman o iniciativa tuya? Las dos cosas. Me interesaba, obviamente, qué estaba pasando ahí. Había una versión del Faro que había destapado de que había una negociación oculta entre el gobierno y las pandillas, e incluso mencionaron que había pasado pisto de mano en esa negociación. Entonces yo fui a una conferencia de prensa de David Mujía Payés, donde todo el mundo le emplazó sobre esto y él dio algunas respuestas. Después de esto, el mismo día yo me reuní con Raúl Mijango, que es un viejo conocido, amigo mío. Bueno, compañero de armas, ¿no? Compañero de lucha durante todos los 80, un hombre que yo le tengo mucho aprecio, mucha confianza. Y le dije, bueno, y Raúl, ¿qué diablos está pasando ahí? Entonces él me dijo, bueno, te voy a contar lo que realmente está pasando. Lo que está pasando es, se hizo un acuerdo entre las tres pandillas. Y yo soy el mediador. Yo no sabía de eso. Y estoy en un gran huevo. Porque ahorita se destapó y se destapó antes del tiempo. Eso te lo planteaba Raúl Mijango. Esto me lo planteó el mismo día que David Mujía Payés había hecho una conferencia de prensa donde todos los periodistas se llevaban la impresión que estaba evadiendo el tema. Entonces, en esa plática, bueno, Raúl me contó todo lo que había pasado. Y me pidió, me dijo, bueno, si yo te consigo que puedes ir libremente a todas las cárceles donde están los pandilleros y entrevistarlos, yo estaría interesado que vos lo hagas y contás desde tu punto de vista periodístico y después de esa investigación contás qué está pasando. Ahora, justamente yo quería llegar a esa parte, o sea, porque ¿cómo es que entras a este proceso? Porque siempre la curiosidad un poco de... Por esa invitación de Raúl... Pero la invitación estrictamente periodística, o sea... Sí, Raúl me dijo, yo necesito que alguien cuente esta historia bien, porque ahorita es una cocina de rumores
Y nosotros en ese momento no podemos hablar claro de esto por una sola razón. Esto fue como a una semana después de que se ha hecho los traslados de los cabecillas de las pandillas de Zacatrás a las otras cárceles. Y los pandilleros, y con ellos habían negociado ese acuerdo, ¿va? Este era un acuerdo. Ahora, hasta ese momento no te considerabas un mediador, ni mucho menos. Nada, yo ni sabía nada de eso. Porque mira, lo que pasa es que a estas alturas del partido, digamos, o sea, tu papel uno dice, bueno, y cualquiera se lo pregunta, porque una cosa es que te hayas involucrado en el pasado conflicto armado, en el tema de las convicciones, los compromisos, la represión que había en ese momento, el tema de violación de derechos humanos. Pero a estas alturas ver a tu figura involucrado... William, vos sos periodista. Y si a vos como periodista te ofrecen esta historia, incluso de una manera bastante exclusiva, tú puedes tener acceso a todas las cárceles donde están concentrados los pandilleros y puedes hablar libremente con ellos y me puedes entrevistar a mí, puedes hablar con Monseñor Colindres y tú puedes contar la historia, porque necesitamos que alguien cuente esta historia como realmente era. Claro. Este era un gancho, ¿cómo iba a decir que no? Vaya, perfecto, pero de ahí, ¿en qué momento es que trasciende o hay un paso más allá de esa parte? Claro. Digo, para que vayamos rápido, porque... Entonces voy hablando, voy a Ciudad Barrios, voy a Cojutepeque, voy a Quesaltepeque, voy a Izalco, y hablé con todos los principales cabecillas de la pandilla. Horas y horas y horas. Durante una semana hice esa gira. Entonces yo me dije, bueno, yo soy periodista, a mí no me pueden hacer una historia por encargo. Yo voy a convencerme de lo que realmente está pasando, me tienen que convencer, ¿no? Y si no me convencen, yo voy a decir, no me convence esta cosa. Ahora, ¿terminás convencido? Terminé bastante convencido, por lo menos que esto era una cosa auténtica y seria. Porque yo hablé por separado. O sea, serio porque viste el nivel de involucramiento de... No, yo vi el nivel de compromiso de las pandillas. No, yo vi el nivel de reflexión que tenían, independientemente unos de los otros, porque en Ciudad Barrios solamente hay gente de MS. En Cojutepeque hay solamente gente de los 18 Sur. En Quesaltepeque había solamente gente de 18 revolucionarios. ¿Nunca pensaste, Pablo, que en algún momento determinado pudieras ser instrumentalizado o utilizado? Digo, ¿cómo no? No eres tú ningún ingenuo, es decir, claro, a estas alturas no... Claro, por eso insistí que yo no iba a hacer simplemente una entrevista de media hora y conformarme. Yo pasé en Ciudad Barrios, el primer día que fui a una cárcel en Ciudad Barrios, yo pasé 8 horas discutiendo con ellos. Va, insisto entonces, y vuelvo para que avancemos en el tiempo, pero entonces, ¿en qué momento te conviertes en mediador, que es como la figura más conocida tuya ahora en este proceso? Okay. Una vez que había hecho esto, empecé a publicar sobre eso, ¿va? Hice el Diario de Hoy, me dio chance de escribir, de publicar entrevistas, reportajes, claro, leímos eso, opinión, sí, análisis, y lo publiqué durante como 2 semanas, por poquito. Vaya. Una vez que esto estaba hecho, ¿va? Yo dije, bueno, Raúl, yo voy a hacer follow-up a esto, yo lo voy a dar seguimiento. Y me dijo, bueno, tú avísame, yo te voy a arreglar con las autoridades que puedes ir. Ya en esa segunda ronda, donde fui la segunda vez a Ciudad Barrios, entonces ya era otro tipo de discusión, ya no era simplemente entrevistarlos para yo entender y escribir, sino yo ya entré en una discusión con ellos para ver hasta qué punto se podía ser sostenible este acuerdo, porque todo el mundo pensaba, ahí ya habían pasado 2-3 semanas desde el inicio de la tregua, y en esas 2-3 semanas, por arte de magia, se había bajado todos los días, consistentemente, la cuota de sangre de como 15 que estaba antes a 5 o 6 que estaba. Pero todo el mundo pensaba, bueno, esto, si no es en 3 semanas, en 4 semanas se va a romper. Y si no es en un mes, en 12 meses se va a romper. Digamos que esos elementos te convencieron entonces a que entraras a otro nivel de participación. A mí me convencieron que aquí había una oportunidad única y muy interesante y muy frágil de hacer algo para
no para solucionar de una vez por todo Claro. el problema de seguridad, para hacer un aporte a esto. Ahora, pero institucionalmente, ¿cuáles eran, quiénes estaban involucrados? Digamos, porque para que terminaras convencido también es saber de qué instituciones estaban jugando. ¿A qué nivel estaba el involucramiento? ¿El ministro de Justicia, No. el director de la policía, No. el presidente de la República? No sé. No sé. Yo con el presidente de la República de entonces nunca he cruzado palabra en los últimos 20 años. Entonces, no es ampliamente conocido que no somos amigos y que yo, incluso durante todo el tiempo que estaba en la tregua, como periodista, hablando de política en general, lo estaba criticando duramente. No, yo lidié con Raúl Mijango, con Monseñor Colindres y con los cabecillas de los policías. Esos eran mis interlocutores. Ahora, perdón, Pablo, ¿en calidad de qué te citaron a la fiscalía? Cuando estuviste en la fiscalía. Bueno, la primera vez me citaron después de la entrevista que se hizo a dos bandilleros, el Serra de la MS y al viejo Lin, en el ¿cómo se llama? En donde Toby. ¿Te recuerdas? Sí, con el tabernáculo, En el exactamente. tabernáculo. Tabernáculo lleno de 2.000 gente, no sé cuánto caben ahí, y en medio, Sí, uno de los cultos principales que ellos tienen. Exacto. en esa tarima, sentados estos dos. Yo organicé esto. Entonces, como esto hizo un gran escándalo, ¿va? La fiscalía entró a investigar cómo se había generado eso y si alguien había violado alguna ley organizando esto. Entonces me llamaron a la fiscalía en Cojutepeque. Cojutepeque porque uno de los implicados había salido de Cojutepeque. ¿Pero y qué querían saber de ti? Es decir, Entonces yo llegué y dije, bueno, aquí qué onda? ¿Yo soy acusado, testigo? No, todavía no sabemos. Pero ¿cuál es el delito? El delito son actos arbitrarios, de haber decidido o permitido la salida de ellos. Y digo, bueno, pero señor, usted es fiscal, yo no soy ni siquiera abogado, pero yo sé que actos arbitrarios un ciudadano no los puede cometer, solamente un funcionario. Entonces, el que yo había propuesto a Toby y a las autoridades de hacer esto, no puede ser delito. Yo como ciudadano puedo proponer lo que me venga en ganas. ¿Y entonces cómo quedó registrada tu declaración en ese momento? Como testigo. Como testigo. Ellos querían saber quién había tomado la decisión. Yo dije, no sé. Yo hice la propuesta y funcionó. Pablo, y a estas alturas de todo lo que ha transcurrido, ya vamos a entrar a hablar un poco de lo que ha pasado, especialmente con Raúl Mijango, el grupo de personas detenidas, el papel del gobierno. Me interesa que hablemos también del papel de la Organización de Estados Americanos. Pero a todo esto, ¿no terminaste haciendo apología del papel de lo que son las pandillas en el país? No, hombre, si todo ese esfuerzo estaba explícitamente dirigido a reducir la violencia, ¿cómo va a ser esto apología de la violencia? Si todo lo que nosotros hicimos era tratar de convencerlos de tomar acciones que reducen la incidencia delincuencial y sobre todo los homicidios. ¿Cómo va a ser apología eso? Ahora, pero hay toda la argumentación de que continuaron las extorsiones, incluso el desaparecimiento de... Bueno, el hecho que nosotros no tuvimos la capacidad de inducirlos, de entrar rápido en un proceso de reducción de extorsiones, es cierto, pero eso no quiere decir que nosotros somos culpables de las extorsiones. Entonces cualquier ministro de seguridad sería culpable de que existen las extorsiones. Sí, Pablo, entre tantas cosas te señalan de que sos defensor de los pandilleros. Bueno, en redes sociales tú sabes la cantidad de enfrentamiento que tienes Bueno, yo a diario. sé. ¿Cómo te asienta todo eso de que el te señalen señorito que vos tenías aquí ayer, el diputado Gallegos, no para a decir que a mí me tenían que echar preso junto con Raúl Mijango. ¿No? Vaya, y mucha gente piensa esto. ¿Por qué? Porque se ha satanizado solamente la idea de sentarse con ellos y buscar soluciones. En este marco se ha desmontado después el gobierno del FMLN, la tregua, y han pagado, no ellos, sino el pueblo, un costo muy alto para esto, porque inmediatamente empezaron a subir los homicidios otra vez. Sin mediación no hay un tratamiento de reducción de violencia. Ese es como si
el Ministerio de Salud durante 3 meses deja de fumigar, el dengue sube. Porque los conflictos están en todas partes. Los conflictos están en las comunidades, en los cantones, en la sociedad como tal. El problema es, en este país, que tiene una historia de una cultura de violencia, todos los conflictos rapidito llegan a violencia y rapidito llegan a muertos. Ahora, en otros países y alguna experiencia en Estados Unidos en otras épocas, cuando tenían situaciones de violencia, era, digamos, no normal, pero sí era de conocimiento público en algún momento determinado, que las autoridades se sentaran o mandaran algún mensaje a las bandas criminales, pero había una especie de, digamos, casi de advertir y sometimiento. Bueno, aquí hay que cambiar esto, pero no era una negociación. Acá lo que se cuestionaba es... El trabajo que nosotros hicimos durante 2 años, y no solamente nosotros, sino se incorporaron muchísima gente en esto a nivel local y regional. Pastores, padres, profesores, gente de ONGs, se empezaron a nivel local de hacer este tipo de mediación para conseguir para inventarse y enseñar incluso a las bandillas métodos no violentos de resolver conflictos. Este trabajo en la ciudad de Los Ángeles, que es la capital mundial de bandillas, porque hay bandillas chinas y negros, sí, claro, y mexicanos y salvadoreños y de todo. Ese trabajo lo hacen gente que son empleados de la ciudad de Los Ángeles. Tienen un departamento de intervención social, así se llama, y trabajan a la par de la policía. No son policías, son psicólogos, son sociólogos, son trabajadores sociales, y una tercera de parte de ellos son expandilleros. Ellos hacen trabajo de mediación todos los días y son funcionarios del Estado, y aquí los echan presos. Bueno, como tengo que hacer una pausa comercial, justamente cuando regresemos, Paolo, hablemos de la detención de Raúl Mijango y toda la gente que hemos conocido. Y uno dice, bueno, Raúl Mijango es un delincuente, está tratado como tal y de hecho procesado, o sea, pero dejo plantear la interrogante. Vamos a hacer una pausa comercial, regresamos con más de Conexiones con William Meléndez. Es un gusto que continúe con nosotros en Conexiones con William Meléndez. Está con nosotros en nuestros estudios desde San Salvador, la ciudad capital, Paolo Lourdes, mediador de la tregua entre las pandillas, periodista muy reconocido, articulista. Las cartas de Paolo Lourdes en el diario de hoy, que obviamente genera mucha controversia, mucha polémica. Vamos a hablar más adelante porque has dedicado algunas cartas que tienen que ver con digamos, con lo que está ocurriendo ya en términos de balance de gestión de la administración de Sánchez Serén. Paolo, te consultaba entonces en el tema de seguimiento sobre la tregua entre las pandillas. ¿Raúl Mijango es un delincuente? No, hombre. Raúl Mijango es un idealista. Por idealismo se metió de joven en la guerra. Por idealismo trabajó durante años en la implementación de los acuerdos de paz. Y por idealismo se metió, y por convicción de que había que buscarle una solución no solamente represiva, sino que va a las raíces sociales, culturales de este problema, se metió en esta cosa. A mí, el día, hace 2 semanas que lo presentaron, vestido como visten a todos los bandilleros que traen a las audiencias, me dolió realmente en el corazón verlo así. Y aún así le vi una cara de dignidad. Yo digo eso porque lo conozco durante 30 años, conozco sus actuaciones, tengo plena confianza en él. Hemos tenido diferencias que los resolvemos debatiendo, pero hemos trabajado en base de una gran confianza. En una gran confianza en las motivaciones correctas, nobles, que nos han movido de hacer esto, sobre todo a él. Que él ha hecho muchísimo más que yo en eso. Ahora, la participación en todo este proceso no da ninguna popularidad, Paolo. Es decir, no creo que en el caso tuyo particular te haya granjeado algún nivel de popularidad, de aceptación. O sea, cuando uno ve en redes sociales la participación de mucha gente, incluso las encuestas, correcto, ¿cómo observa? A mí muchos amigos me han dicho,
¿por qué te metes en esto? Porque ahí te estás gastando el capital que como periodista te has ganado. Porque uno como opinador público es un capital. Y yo le dije, bueno, ¿y para qué sirve ese capital si yo no lo puedo poner en función de una causa de la cual yo estoy convencido? No me lo voy a llevar a la tumba el capital. Ahora, ¿estás consciente que te jugaste esa carta? Claro. Y que te ha desgastado. Claro. Pero ¿Has tenido miedo de que te capturen? No. Hace 2, 3 semanas, digamos, había un fuertes rumores, bueno, especulaciones, digamos, y un poco de No me lo quería, no me lo quería. Porque hay una cosa, William. Si algo de las cosas que han cambiado en este país a través de los acuerdos de paz es sólido en este país, son 2 cosas. Uno, la libertad de expresión. Que si vos lo comparás con Guatemala, con Nicaragua, con Honduras, hay serios problemas para los periodistas y para los ciudadanos de libertad de expresión. Te pueden matar por una cosa mal dicha. Nosotros somos en este sentido un ejemplo. Aquí hay libertad de expresión y quien lo quiera atentar contra esto paga un alto coste político. Y lo mismo con la violencia política. Aquí tenemos cualquier tipo de violencia, de sobra, pero lo que no tenemos es violencia política. Claro. Ahora, y yo en la conciencia que yo estoy haciendo uso de la libertad de expresión y que aquí se puede retar incluso al gobierno y no va a haber represión política, en base de esto yo actúo. Claro, Raúl igual. Y está pagando ahorita un costo muy feo para eso. Porque yo considero a Raúl un preso político. ¿Preso político? Sí. Pero, me duele decirlo que tengamos otra vez presos políticos. Pero hay que, para ser preso político hay que reunir ciertas características. O sea, si nos vamos al marco de referencia que tenía uno del pasado conflicto, un preso político era muy distinto en términos... ¿Por qué este odio que tiene el gobierno y el frente y el aparato de seguridad, incluyendo la fiscalía, a Raúl Mijanco? Porque es un disidente en este coro que han hecho, que ahorita está aplaudiendo cualquier cosa que va en la dirección que el gobierno ha decidido, que es una guerra contra las pandillas. Cualquier disidente lo están tratando de callar. A mí no me pueden callar porque yo tengo la suerte que tengo esa cobertura de periodista. Y por esa importancia... ¿No se deduce que es impunidad? No. El problema es que tocar aquí un periodista por las expresiones públicas que hace, nadie se atreve a hacerlo. Por eso no estoy preso yo, sino Raúl. Porque Raúl es simplemente un ciudadano que se ha jugado la vida y la libertad en esto. ¿Y por qué están haciendo esto? ¿Por qué digo que es preso político? Quieren eliminar cualquier disidencia, cualquier idea incluso, de que aparte de lo que ahorita el gobierno está haciendo, y que nos cuesta un montón de muertos todos los días, y que yo creo que no va a tener éxito, porque la simple represión no funciona, cualquiera que está tratando de mantener abierto otras opciones de diálogo, de mediación, de entendimientos, tiene que ser sancionado. Ahora, pero hay cierta unidad en términos de pensamiento y de enfoque sobre por dónde se está caminando en el tema de seguridad pública. ¿Unidad entre quiénes? Digo, o sea, cuando escucha el discurso político de la oposición, el gobierno, sí, bueno, acaban de aprobar $152 millones para el fortalecimiento de las medidas extraordinarias. O sea, lamentablemente no hay una fuerza política que se atreve y que tenga la apertura de pensar a más largo plazo y más profundidad en soluciones integrales del problema. ¿Tú crees que la mayoría está equivocado? Sí. Yo creo que sí. A mí, por ejemplo, para poner un ejemplo muy actual, yo estaba viendo el debate en la Asamblea. A mí me gusta esa discusión sobre la transparencia de fondos que Arena ha logrado imponer al gobierno. Perfecto. Vi que le contestaste un tuit al diputado Valiente hace unos minutos. Esto deberían hacerlo siempre, en cada vez que discuten presupuesto o préstamos de cualquier cosa.
pero no había ninguna discusión sobre el fondo del problema. Esta seguridad pública que quieren financiar ahorita con 150 millones más, ¿es correcta o no? Yo, si fuera diputado de Arena, hubiera hecho esa pregunta. Ahora bien, ¿nadie debería estar detenido por este tema de tregua entre las pandillas? ¿O es el caso particular de Raúl Mijango el que señalas? No, nadie. Nadie de esos que están... de la Policía Nacional Civil, el ex ministro de Justicia y Seguridad en su momento, ¿ninguno de ellos tampoco debería ser procesado? Mira, cualquier gobierno que llega no tiene solamente el derecho, tiene la obligación de definir sus políticas públicas. Lo que había era una política pública. Lo que facilitar el trabajo nuestro de la tregua, ¿va?, por parte del Estado, era una decisión política, era una política pública vigente en el 2012-2013. El ministro lo respaldó, el presidente lo respaldó. Vaya. Y todos los que están... pero una deducción... Espérate, todos los que están ahorita acusados, los funcionarios públicos, ¿va?, han cumplido su misión como empleados, funcionarios públicos, unos como policías, otros como directores de penales, Nelson Rauda como director general de centros penales. Todos han cumplido una política pública definida por su gobierno. Y en el cumplimiento de esa política no se llevaron entre los pies las disposiciones, por ejemplo, lo que se establece en centros penales, en los procedimientos que hay sobre esto, violación de ley. Mira, yo he leído detenidamente, letra por letra, todo ese mamotreto que produjo la Fiscalía, que es la acusación formal de los 21 implicados. Y el mismo fiscal dijo, la tregua como tal no la puede acusar a nadie porque no es delito. Él dijo lo mismo que acaba de decir, era una política pública con la cual uno no puede estar de acuerdo, la puede cambiar después, pero no la puede penalizar. Vaya. Incluso una política pública, cuando retrospectivamente se llega a la conclusión que era equivocada, que en este caso no creo, no quiere decir que es ilegal por eso. Vaya. Porque entonces todos los anteriores ministros de seguridad deberían estar presos porque han tenido políticas públicas que no funcionaron. La de Rodrigo Ávila no ha funcionado. ¿Va? Entonces no puede ser que el próximo gobierno dice, yo no estoy de acuerdo con esa política, lo voy a penalizar. El mismo fiscal ha dicho eso. Desde tu juicio, ¿qué es lo que eleva al rango de política pública? ¿Qué tipo de acciones o decisiones son las que hacen que un gobierno decida una política, pues? Y en este caso lo fue, o sea, el proceso de tregua entre pandillas. Claro. De facilitar que representantes de la iglesia, representantes de la sociedad civil o gente que no son del gobierno, entran como mediadores para que entre las pandillas pueda haber un acuerdo de parar la guerra entre ellos. ¿Cómo entra la Organización de Estados Americanos en todo esto? Adam Blackwell ya no está más dentro del cargo que tenía como secretario. La OEA entra porque ellos estaban desde antes de la tregua en un convenio con el gobierno de monitorear y hacer propuestas de seguridad pública. Entonces ellos llegaron, y cuando llegaron y se les expuso la situación de la tregua, entonces llevamos incluso al secretario general a una reunión en Mariona para que él con sus propios ojos y oídos se podía convencer que no era mentira. Él habló, discutió durante horas con las principales cabecillas de las pandillas. Ahora, ¿podía entrar la Organización de Estados Americanos hasta esos niveles, incluso el acceso mismo a centros penales, sin tener un nivel de coordinación con el Ejecutivo o la autorización? Claro que hubo autorización ellos vinieron por pedido del gobierno. Pero ¿por qué hay una carta de Mauricio Funes que pide al secretario general de intervenir en esto para monitorearlo y ser el garante. ¿Por qué en estas circunstancias particulares que están viviendo, Adam Blackwell ya no es más funcionario de la OEA, ¿no? Sí. Pero ¿por qué en estas circunstancias la OEA no puede hacer un pronunciamiento o algo, o decir algo al respecto? La OEA nunca puede hacer ninguna cosa en un país si no hay un acuerdo con el gobierno. Entonces, este gobierno ya no quiere que la OEA intervenga en eso. Igual como no quieren tener una CICIG.
La CICIG no puede venir si no es el gobierno que la llame. La OEA no puede venir si no es el gobierno que la llame. Entonces, este gobierno rompió el convenio que tenía el gobierno anterior con la OEA. Y le dijo, ya no vengan, ya no se metan en eso. Y no se pueden meter por sus propias pistolas. Ahora, ¿estos elementos pueden jugar a favor en un proceso judicial claro que se le siga sí. a Raúl Mijango? Claro ¿Crees tú que que sí. tendrán algún peso en términos de valoración claro, porque de esto prueba? comprueba que la existencia de un convenio entre el gobierno y la OEA es la prueba que esto era una política pública. Vaya, ¿y qué han hecho? Para regresar a la pregunta que me hiciste. Vaya, el fiscal dice, no, pero en el transcurso de la implementación de la tregua, de la facilitación por parte del Estado de la tregua, se cometieron delitos. Pero ningún delito está comprobado. ¿Cuál es el delito que acusan a Raúl Mijango? De haber introducido ilícitos celulares a los penales. ¿No está probado eso? Y no hay ningún objeto ilícito decomisado. No hay ningún protocolo que dice tal día, tal fecha, tal hora, en tal penal entró y dejó celulares. Hay una pura especulación. Ahora, ¿qué es lo que entonces mantiene detenido a Raúl Mijango? O sea, una voluntad política de joderlo. Y una voluntad política... Pero eso no es demasiado simplista, o sea... Es tan simplista como es. El caso que tiene el fiscal contra toda esa gente no se va a sostener técnicamente o jurídicamente, se va a caer. Por eso digo que es un juicio político, porque como juicio político funciona a la maravilla, porque ha puesto a todos los medios en sintonía a repetir todas esas tonterías, esas acusaciones, como si fueran la verdad. Entonces, el juicio político ya se hizo, ya estuvo, ya son culpables. Y en el juicio jurídico que va a haber en 6 meses o en un año, todos van a ser libres. O sea, ¿estás convencido de eso? De que Estoy vas a estar convencido fuera? de eso, sí. Estoy muy convencido de eso. Yo he analizado ese caso con cantidad de abogados, no solamente los que son los defensores de ellos, sino con otros terceros, y todos me dicen, esta acusación no se sostiene. Tú no puedes acusar... Ahora, si se sostuvieran esas acusaciones, Paolo, habría que trascender hasta otros niveles de decisión que se tomaron. Por eso insisto, en la figura de entonces ministro de Justicia y Seguridad, también Muguía Payés, el que fue director de la Policía Nacional Civil. Espérate, yo igual como Raúl, tuve el privilegio de que en muchas televisitas en las cárceles no me hicieran una revisión física. No lo hicieron. Va. Debían hacerlo. No sé. No es mi tarea no es mi responsabilidad como ciudadano de decidir esto. A veces lo hicieron, a veces no. Vaya. Porque ellos sabían que nosotros teníamos un aval y un permiso de hacer estas gestiones ahí. Vaya. Si yo hubiera aprovechado en alguna ocasión, lo hubiera podido hacer. Yo hubiera podido tener aquí 3 celulares, así, unos chiquitos como estos, y lo hubiera dejado adentro. Entonces, claro, hubiera cometido un delito y si me lo pueden comprobar, tienen todo el derecho de acusarme. Pero ¿cómo van a llegar esto para más arriba? ¿Tú crees que van a encontrar una instrucción escrita o bajo testigos que el ministro de Seguridad o el presidente de la República ha dicho, yo autorizo a Paolo Lourdes a introducir ilícitos en tal... No, la instrucción por parte del gobierno era, dejen a esta gente el espacio que necesitan para promover esta negociación que ellos tienen con los pandilleros. Bueno, de nada más. Perfecto. Tenemos que hacer la última pausa comercial, Paolo. Cuando regresemos hablemos del balance de gestión de la administración Sánchez Serén en 2 años y obviamente el tema de seguridad pública está presente porque en el asunto del juego de las percepciones parece que no le está yendo mal al gobierno tampoco. Y digo, en términos de la operatividad todo de la es relativo. Bueno, sí. Vamos a la pausa comercial, ya volvemos.
Paulo, el próximo miércoles, poco menos de 8 días, el presidente Salvador Sánchez Serén estará cumpliendo su segundo año de gestión y bueno, estamos ya en la parte justamente de evaluación de gestión presidencial. Dos encuestas fundamentales han habido esta semana. La que tenemos en pantalla en este momento, en su pantalla, es la de LPG Datos de la Prensa Gráfica, que establece la mejor nota al presidente en estas circunstancias, el 48% que aprueba la gestión, 44.3% que desaprueba. Y dice LPG Datos, la opinión ciudadana a favor del gobierno está siendo apuntalada por los programas de ayuda social, en particular en educación, y por una leve mejoría en el área de la seguridad pública. Ya veremos más adelante también lo que la encuesta del diario de hoy también nos ha arrojado en términos de cuál es el rumbo que lleva el país y cuál es la percepción que la gente tiene de cómo vamos. Pero bueno, el tema de seguridad pública está pesando, Paolo, es decir, en términos positivos esta vez para el gobierno, de alguna forma. O sea, cualquiera dice, bueno, algo se está haciendo bien. Sí, mira, el FMLN hace como 2 años ha hecho un análisis algo serio y profundo de su situación como gobierno y como partido. Y realísticamente han llegado a una conclusión, que los problemas económicos ellos no los van a resolver y no van a ganar puntos de apoyo popular por esta vía. Crecimiento económico, empleo y todo esto. Este es su punto más débil. Entonces, los de los programas sociales han decidido sostenerlos y ampliarlos y por eso están ahorita en esa gran crisis fiscal. Que si vos ves el informe de... O sea, tú atribuyes la crisis fiscal al hecho de que se esté invirtiendo en la parte de programas sociales. Demasiado, sí. Es obvio. Si vos lees el informe del FMI, dije, mire, tienen que bajar gastos, tienen que focalizar los subsidios, tienen que ahorrar en esto. Vaya. Y la tercera cosa que decidieron es el único punto donde podemos movilizar apoyo popular para nuestro gobierno es seguridad pública. Para eso hay que cambiar radicalmente la política. Desechar la tregua y desechar todo tipo de lo que viene en el contexto de la tregua, de los municipios sin violencia, de la inversión social en las comunidades, y hacer exactamente lo que una mayoría popular reclama, que es represión. Ellos quieren ver presos y muertos. Ellos producen presos y muertos. Ahora, pero como consecuencia tenés una reducción de homicidios. O sea, lo hay. Habría que ver de qué es consecuencia, porque tenés que tomar en cuenta que desde Semana Santa las pandillas han decidido, y lo han dicho públicamente en 2 diferentes comunicados, y en una entrevista que voy a publicar en estos días con uno de ellos, me reafirma que esto es no solamente que está de pie, sino va a estar de pie indefinidamente. La orden de las 3 pandillas principales a su gente de suspender todas las acciones ofensivas contra la población y contra la policía. ¿Y tú crees entonces que la disminución de muertos no responde a la acción, a los operativos policiales, a los recursos que está teniendo la Policía Nacional Civil, si no baja ese acuerdo? O sea, me imagino que tiene que ver con las 2 cosas, pero la coincidencia que será es que ellos anuncian esto, creo que fue el 26 de marzo, y el 1 de abril empezó a bajar la tasa de homicidios muy encima de 20 que llevábamos en enero y febrero y marzo a 11, 12. Y ahí está. Vaya, puede ser que sean los 2 factores juntos. Entonces, claro, imagínate, ahorita la población ve que alguien está haciendo algo, ¿va? Y muy bien anunciado, con todas las medidas extraordinarias y con discusiones y con publicidad. Esto se refleja en este leve levantamiento del apoyo al gobierno. Pero si tú ves hoy, por ejemplo, lo que sale hoy en el diario de hoy, hay como 56% que no creen que esas medidas van a tener efecto a largo plazo.
Entonces, todo es relativo. Hace como en la última medición, yo creo que fue de la prensa gráfica, lo hacen cada 3 meses, habrá sido en enero, estaban en el suelo, ¿va? Se han levantado un poco. Yo me pregunto, ¿es sostenible eso? Yo entiendo que la gente aplaude que el gobierno al fin está haciendo algo. Da la sensación que está haciendo algo y hay menos muertos, ok. Pero si esto no se sostiene en el tiempo, y yo dudo que lo pueden sostener, entonces esto va a cambiar otra vez. Entonces el gobierno está mal en educación, está mal en salud, está mal en empleo, está mal en crecimiento económico. Y tiene un leve levantón relativo, todavía no es una mayoría que aprueba esto, digamos mitad-mitad. Bueno, a esto apuntan. Y si vos extrapolás esto, William, puedes estar seguro que el gobierno va a seguir con esa política de tirar un batallón para allá y un batallón para allá y con cámaras acompañándolo todos los días. Porque eso es lo que da la sensación que el gobierno al fin está haciendo algo. La pregunta es, ¿al fin está resolviendo el problema? Yo dudo. Ahora, pero sabrás que efectivamente en algunas comunidades donde antes era bastante difícil que alguna población ingresara, sobre todo gente particular que no es de la comunidad, ahora hay sectores donde la población está entrando sin ningún problema. Mientras está el batallón ahí. Pero ¿cuántos batallones van a tirar para que estén... Este batallón FES... ¿Tú crees que es insostenible en el tiempo esto? O sea... Y no te acuerdas cómo fuera en la guerra. Si de repente la gran noticia del gobierno de Duarte era que han pacificado el norte de San Miguel porque ahí tenían parqueado a 3 batallones. Y solo se fueron y estaban en el mismo problema. El caso de la Campanera, no. Bueno, puede ser un ejemplo. ¿Vos crees que en la Campanera están resolviendo los problemas que durante 30 años han creado ahí violencia y marginación? Con un batallón y con un montón de rambos disfrazados de rambos. No, hombre. Eso no es sostenible. Ya, ahora veamos la parte un poco política de todo esto, ya no el tema de estrictamente de seguridad. Uno piensa, bueno, lo que está pasando, lo que está ocurriendo ya en la parte estrictamente política, te decía, en Sudamérica. Se habla de un cambio en el péndulo de la orientación de más gobiernos, quizás de un corte más conservador, derecha, centro-derecha, pero ya no más en lo que se tenía o que se ha tenido en los últimos 10, 12 años, 15 años atrás. ¿Crees que tú que tendrá incidencia esto en algún momento determinado? Porque claro que sí. Uno en esto dice, bueno, ¿cuál es el papel que está jugando el Partido Arena? El Partido Arena en la encuesta del EPG Dato también sale bastante malo y dice, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? O sea, o no sabe aprovechar el Partido Arena lo que las circunstancias, o simplemente no saben hacer el papel de oposición. Arena todavía no ha encontrado la fórmula de al mismo tiempo hacer la oposición que es necesario para hacer contrapeso a un gobierno y al mismo tiempo proyectar conceptos propios de solución. Esto lo van a tener que hacer en los próximos 2 años, porque si no, no van a recuperar el gobierno. Por el momento, Arena no logra capitalizar el descontento que la gente tiene con ese gobierno. No lo logra capitalizar. ¿Esto no? Porque hay canibalismo interno o de qué se trata? No, yo creo que... ¿Qué es lo que está pensando más en no, esto? La falta... ¿Tú has escuchado una propuesta clara de Arena sobre educación, sobre salud, sobre seguridad? Quizás el único área donde están más cerca de tener propuestas más o menos claras es en la política económica. Pero todo lo demás no. La gente no sabe qué va a hacer un gobierno de Arena. ¿Le va a quitar los subsidios o lo va a mantener? ¿Le van a seguir dando uniformes o no? Entonces, yo creo que Arena no hace bien las 2 tareas que tienen. Una de criticar al gobierno, no lo hacen consecuentemente, pero mucho menos el otro de proyectar que hay otras soluciones que ellos implementarían si regresan al gobierno. ¿No? Esto no lo pueden inventar en la campaña electoral, en la recta final. Eso lo tienen que empezar a proyectar desde ya. Ahora, lo que ocurra o no ocurra en la coyuntura actual va a tener repercusiones para 2018. Claro. Es decir, todo pasa por las elecciones de 2018, claro, en perspectiva para 2019. Correcto.
¿Cómo ves tú la configuración entonces que se está dando en este momento? Bueno, sí, hay un proceso abierto y no terminado en Arena de recomposición política. En septiembre van a tener al fin esas elecciones, por primera vez que uno de los partidos grandes va a tener elecciones de su nueva dirección. Vaya, esta es la oportunidad de Arena de hacerlo bien. Si lo hacen bien, lo pueden hacer mal también, porque ahí las figuras que surgen como candidatos a la presidencia del partido necesariamente tienen que surgir a la par de propuestas, programas y ideas. Si no es así, si simplemente sería como un concurso de quién es el más bonito que lo van a poner ahí, de nada sirve. Arena tiene todavía tiempo de aprovechar bien esta coyuntura de su elección interna, resolver de una vez por todo la cosa personal y el liderazgo y programática. Ahora, ¿no se ve al FMLN en este caso, la pregunto, con mucho más decisión, mucho más claro de cuál es el rumbo para 2019? Es decir, cuando uno comienza a ver cuáles son las cartas potenciales candidateables del FMLN, yo te voy a decir el una caso cosa, de Gerson Martínez, Hugo Martínez en el o FMLN va a haber, Nayib Bukele. En el FMLN va a haber mucho más canibalismo sobre eso que en Arena, te lo juro. Porque ahorita ya hay varios que se han apuntado de alguna manera. Nayib primero, Oscar obviamente. Oscar Ortiz, ¿por qué está haciendo toda esa acrobacia si hace 2 años todavía era un defensor de la tregua y del diálogo y todo lo que él en Santa Tecla ha implementado? ¿Vos lo ves actuando a Oscar Ortiz en ahorita una actitud más de oportunista yo no lo quiero poner de las condiciones? No, yo no lo quiero poner adjetivos. Yo lo describo. Ahorita se ha puesto a la cabeza del discurso guerrerista del FMLN. Entonces, él está haciendo esto porque la última posibilidad de él de ser candidato es esta. Igual Gerson. Ahora, pero en el Partido Arena prácticamente ni se menciona. ¿Quiénes pueden estar? Arena tiene eso una puede ventaja. Jugar a favor o en contra. Arena tiene una ventaja, que no sé si lo saben jugar bien. Si lo hacen bien, ganan mucha simpatía con esto. La ventaja es que ellos ya se comprometieron y no pueden dar un paso atrás, que igual como van a elegir el nuevo COENA, democráticamente, desde las bases, van a elegir al candidato presidencial. Ya no de dedo. El Frente no tiene un mecanismo de esto. En el Frente esto va a ser un canibalismo dentro de la dirigencia. O sea, pero no está amenazado también el Partido Arena lo mismo, a que entre en un proceso de canibalismo. La democracia te protege contra esto. Ya no es detrás de puerta cerrada que se va a decidir. Tiene que hacer campaña política, perfilarse, hacer propuestas y ser electos. Entonces, el candidato de Arena, si ellos manejan bien este mecanismo, va a salir con un mandato democrático de las bases de Arena. En cambio, el candidato del Frente va a salir del canibalismo dentro de la cúpula del Frente. Ahora, te consultaba en algún momento de la entrevista la incidencia que podría tener los acontecimientos de Sudamérica. ¿A quién van a favorecer? Al Frente no. Si todos sus aliados pierden el poder. Ya se fue la Kirchner. Maduro no va a sobrevivir ese año. Evo Morales perdió el referéndum de reelección. Correa tampoco se va a reelegir. Se van a quedar con Daniel Ortega, que es permanente, pues. Porque ahí en Nicaragua ya no se necesita elecciones, automáticamente es Daniel Ortega. Se van a quedar solo con esto. Y los cubanos, de cachete con Obama. Entonces a ellos toda la configuración internacional se le quiebra. Ahora, Pablo, en los últimos días hemos escuchado mucho, sobre todo en boca de dirigentes del FMLN, 2 palabras: golpe de Estado. Y bueno, se habla de desestabilización, y se habla en esos términos cuando se hace referencia a una posible también ahora se ha dicho en el marco de, bueno, lo dijo José Luis Merino cuando estaba haciendo referencia esta semana a una posible derogatoria de la ley de amnistía. ¿Cómo te suena esto? Bueno, mira, nosotros en Centroamérica realmente sabemos que son golpes de Estado, porque hemos vivido con golpes de Estado en un pasado no tan lejos.
Y nosotros sabemos que un golpe de Estado es cuando se rompe el hilo constitucional y que con la fuerza, y nuevamente con la fuerza de las armas de la Fuerza Armada, se toma el poder, se cambia el gobierno, se manda al carajo a la Corte Suprema, se manda al carajo al Parlamento. Eso es un golpe de Estado. Lo hemos vivido en Honduras, en Guatemala, aquí. Entonces, si de repente el Frente habla que en Brasil hay un golpe de Estado, si Brasil tiene una constitución que prevé exactamente lo que está pasando ahorita, yo no voy a calificar si es correcto o no de haber sustituido a la presidenta. Pero si hay la mayoría de hacerlo y era abrumadora la mayoría en el Parlamento, obviamente es una vía constitucional. Es una tontería de hablar del golpe de Estado. En el caso de las cecillas, el Frente dice introducir un cecillas podría llevar a un golpe de Estado. ¿Sabe lo que están haciendo? Diciendo indirectamente con esto, que en Guatemala, de haber despancado al presidente y a la vicepresidenta, era un golpe de Estado. Cuando los han agarrado con la mano en la masa, les han hecho una acusación en el Parlamento y lo han hecho renunciar y han hecho elecciones nuevas. Ninguna fuerza, nada a la fuerza, ninguna ruptura de la Constitución. Bueno, se nos ha agotado el tiempo, Paolo. Te agradecemos tu participación. Bueno, no va a ser la primera ni la última. Gracias y suerte con tu entrevista. Bueno, muchas gracias, Paolo. Gracias a quienes nos han acompañado en este segundo programa de Conexiones con William Meléndez. Les recuerdo, el próximo miércoles estaremos haciendo, a propósito del segundo año de gestión de la administración Sánchez Serén, estaremos haciendo una reflexión también con diputadas del Partido Arena y del Partido FMLN. Así que nos vamos a ver el próximo miércoles, jueves y viernes, 3 días a la semana a partir de la próxima semana a las 8 en punto de la noche. Gracias por su fiel sintonía.